su cruz y me siga. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, buenos días a todos. Es lindo estar hoy día aquí porque cada vez que venimos a encontrarnos con el corazón de la fe de nuestra ciudad, encontramos a personas que han sido como Jesús. Y es como si empalmáramos con Jerusalén cuando el Señor murió en la cruz. ¿Qué habría pasado en el tiempo de la colonia, a los inicios y cuando empezaba a surgir la ciudad de Lima, para que muchas personas se hicieran directamente cristianos a fondo, en lo más profundo de su ser? ¿Qué es lo que habría pasado en Lima para que tengamos personas tan identificadas con Jesús? Se puede hacer varias especulaciones, pero la más importante que hemos podido conocer es que Lima empezó a ser muy rica. Por eso es que tenemos tantos palacios elegantes, inclusive después del terremoto de 1746, que fue el peor que tuvimos, que trajo abajo toda la ciudad. Por eso estamos en la calle del Conde de Superunda. Se llama Conde de Superunda porque superó la ola que llegó hasta Carmen de la Legua. Y le pusieron ese título, porque había sido una especie de héroe. Pero hasta que se produjo eso, la ciudad empezó a crecer con mucho dinero que venía de las minas de Potosí y de Cerro de Pasco. Y por aquí pasaba todo el mineral, como hasta ahora pasa, ¿no? Como somos las parroquias que tenemos tren, ¿no? Yo también he estado aquí en Villa María del Perpetuo Socorro, ¿no? En el Montón también tenemos tren, ¿no? Son las parroquias con tren. Pero por ahí se va todo, la plata, el oro, el cobre. Y eso enriquece a pocas personas. Y esas personas con todo su dinero lo reparten, pero lo reparten a gotitas, y cuando lo reparten a gotitas,
la gente se desespera por tener más y se crea todo un ambiente de arribismo, ¿no es cierto? En donde tenemos que ser clientes para que pueda ver si nos dan una gotita más. Y entonces todos nos ambicionamos y nos olvidamos los unos de los otros. Y entonces empieza la pobreza, porque además no había una población para poder cubrir toda la cantidad de extracción de minerales que había en esa época. Y entonces buscaban a los que eran indios y a los que eran negros para poder sacar el mineral. Y entonces se esclavizó a mucha gente y empezó a desaparecer la población india. Y por eso trajeron población negra. Y por eso en ese camino llegó San Martín también. Por eso es que cuando vivimos unas situaciones determinadas, siempre nos desafían para ver cómo aprendemos a ser cristianos. No somos cristianos en el aire. Nadie es cristiano porque una mañana se le ocurrió temprano y dijo, ay, está bonito el día o está feo el día, voy a hacerme cristiano. Sino porque nos pasan la voz de que Jesucristo ha muerto y resucitado y nos pasan la voz desde su experiencia de vida. La mamá, desde que nacemos, agarra la manito, ¿no? Y nos dice en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Nos comunica al Dios en el cual ella cree. Y así entonces nosotros aprendemos a creer por experiencia comunicada, por evangelización, por anuncio. Y así aprendemos entonces que la fe es algo no solamente que viene de Dios, sino que viene de un Dios que está encarnado, que está metido en el mundo, en la historia, en los problemas. Y entonces eso es lo que comprendieron nuestros santos y especialmente Martín. Había que entender dónde estaba el problema más importante de la ciudad para poder ayudar. Y como Jesús ayudó también, y en el medio de todo su mundo, Jesús encontró que el templo había sido una especie de eco del Imperio Romano. Había sido un templo al servicio de los grandazos del mundo, y en donde también los sacerdotes de Israel se convirtieron en los grandazos del mundo. Y entonces empezaron a maltratar a la gente y le cobraban impuestos y les ponían unas cargas terribles de sacrificios y holocaustos y la gente se moría de hambre y el Señor los denuncia, ¿no? Y les dice, ustedes cargan pesos pesados en la gente, fardos que ni ustedes mismos pueden cargar. Y crean una religión de muerte. Y Jesús entonces crea la religión de la vida. Y en el corazón del templo sana a la gente y la cura como signo de que no debemos matar, sino dar vida. Eso más o menos es lo que, considerando los evangelios, que los leyeron San Martín, Santa Rosa y todos los amigos que tenemos, eso los llevó a ellos también a releer ese evangelio en la realidad peruana y concretamente en esa época en donde la sociedad se enriquecía. Pero se enriquecía para pocos, no para todos. Y entonces decidieron dar signos de cómo hay que comportarse. Y esos signos son fundamentalmente los que hoy día el Evangelio nos los recuerda. El amor, el servicio, la caridad. ¿Cómo habrá hecho eco en Martín, en Rosa y en todos los amigos de ellos? Pues está Solano y están todos, ¿no es cierto? Todo el grupo de los amigos. Como dijo el Papa, dijo, ese grupo de amigos que recorrió la ciudad y caminó por la ciudad, se dio cuenta que había que ser profeta. No son un grupo de santones, ¿no es cierto? De que están con los ojos en blanco ahí para ver si se los llevan al cielo rapidito. No, ni tampoco son de yeso, no. Una cosa es que hagamos una imagen y otra cosa es que sea yeso, que sean de yeso nuestros santos. Son personas como Jesús vivas que caminaron con nosotros. Y el Papa dijo cuando vino, caminaron y hicieron una profecía y remecieron la ciudad. Y así ustedes también ahora tienen que ser los santos del nuevo milenio para remecer la ciudad, para hacer que todos cambiemos y nos convirtamos en el espíritu del amor del Señor. Y por eso, en los textos que hemos leído que están dedicados a Martín hoy día, se recuerda al gran profeta Isaías, el gran profeta de los pobres, siendo profeta del rey, pero sabía que tenía que recordarle al rey
que la justicia era lo fundamental. Y por eso fue un gran profeta. Cuando des tu pan al hambriento y hospedas a los pobres sin techo y vistes al desnudo y socorres a los semejantes, entonces surgirá tu luz como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. La luz no viene de encender, la luz viene de encenderse para dar al otro la vida. Y así entonces hay luz, se sale de la oscuridad. Y nosotros estamos viendo que hay todavía oscuridades en nuestro país. Y la única manera es amar y servir. Ese es el único camino que conduce a la paz y a la luz. Y por lo tanto, hoy día el texto de Corintios nos dice cómo es ese amor. Y así fue el amor de Martín. Alguien que lo que ha hecho es ser paciente, afable, que no tiene envidia, que no presume ni se engríe, ni se cree la divina pomada, que no lleva cuentas del mal, que no se alegra con la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Así era Martín. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. Ese es Martín. Porque así fue Jesús. Y él quería ser como Jesús. Esto es muy importante, hermanos y hermanas, porque en el Salmo, que es un salmo del Antiguo Testamento, dice una cosa interesante y bonita, pero a la vez peligrosa. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Está bien, ¿no es cierto? Que no se sienta en la reunión de los cínicos. Muy bien, ¿no es cierto? Sino que goza con la ley del Señor. Muy bien también. Y que medita su ley día y noche. También está bien. Será como un árbol plantado. Excelente. Y dará fruto a su sazón. También. Pero luego dice, no así, los impíos no así, serán paja que arrebata el viento. En el Antiguo Testamento todos los que eran malos, decimos, no hay nada que hacer, que se los lleve, ¿no?, el torrente, ¿no?, que los queman vivos, ¿no? No he escuchado a veces dice, no te doy gracias, Señor, porque me has salvado, y después dice, y porque no las has traspasado a espada a nuestros enemigos, ¿no? Dice, eso es muy del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no es así. El enemigo está para ser convertido. Los grandes que dominaban y hacían lo que querían con esta ciudad fueron vistos por Martín también como personas humanas que pueden cambiar. Y por eso Martín, en primer lugar, la opción preferencial por el pobre fue central, lo primero. ¿Pero para qué? Para cambiar a toda la sociedad, inclusive no a los ricos. ¿Para qué? Para que abran el puño. ¿No es cierto? Para que no sean el puño, sino porque el cristiano no odia. Es que es difícil, ¿no? Porque da ganas, ¿no? Pero aprender a amar significa inundar con el espíritu del amor a toda la sociedad para que todo el mundo ceda, reconozca su pecado. Y todos juntos nos hermanemos y digamos, yo voy a ceder aquí porque me equivoqué, no me llevé 80 millones de dólares y los devuelvo. Y usted dice, no, eso es imposible. Claro, es imposible, no para los hombres, pero no para Dios, pues. El Señor puede hacer abrir los puños, puede hacer que una persona se reconozca pecador y diga, le he metido la pata, pero terriblemente. Renuncio, hago mal, tengo que cambiar. Y entonces ese es el desafío que nos ha lanzado el Santo Padre. Que estos santos pelearon y entregaron su vida para marcar definitivamente nuestra sociedad como una sociedad justa. Y por eso lo usa Rosa de Lima en el único escrito que tenemos de ella. Has revelado estas cosas a los pequeños y las has ocultado a los sabios e inteligentes. Eso está en el escrito de Rosa, en que ella se queja del interrogatorio que le hacen, no, los de la Inquisición. No le hicieron un juicio en la Inquisición, pero le hicieron un interrogatorio bien feo. Y la pobre se queja de que le preguntaban y estaba harta. Y lo dice, cita este texto. Yo confío en ti, Señor, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y las has revelado a los humildes. Ese texto significa que el Señor opta por la gente sencilla
y desde la gente sencilla, con su muerte y su entrega, nos ha dado su espíritu. Refundó la religión a partir de una víctima que sufriendo nos dio su amor, para que con ese espíritu llenemos el mundo. Y eso se lo ha propuesto el Papa Francisco. Vamos a convertir al mundo. No nos vamos a dejar vencer. En medio de todo el laberinto que hay hoy día el Papa en la mañana, inaugurando la jornada de los pobres, ha dicho que no nos llenemos de miedo cuando por apuro, ¿no? Porque ya todo tiene que ser, ya con esas maquinitas que están todo el tiempo, ¿no? Ya se prende y se apaga para que metas plata, ¿no? Te quieren devorar. Y todos nos apuramos por tener plata y matamos al compañero. Y entonces nosotros tenemos otro espíritu. Ese espíritu, que es el espíritu demoníaco, tiene otro espíritu que está contrario a él y que es además el que, porque somos humanos, nos convence y nos hace distintos y nos abre. Las grandes épocas del mundo, de la historia, cuando entran en una crisis tremenda como lo que estamos viviendo en el mundo actual, se resuelven con un espíritu nuevo. Y tenemos que renacer todos a ese espíritu nuevo. Y eso implica convencernos de que por medio de la conversión se cambia el mundo. Ni con revoluciones, ni con violencia, ni con golpes de Estado, ni con elecciones. Las elecciones están más cerquita a lo bueno, ¿de acuerdo? Pero hay que saberlas hacer. Pero en todo caso, no con la violencia, sí con la conversión. Y para eso tenemos que llenarnos un poco de la inspiración de quienes nos han dado ese espíritu. Y San Martín es uno de ellos. Quizás el más neto animador del Evangelio en el país. Aquel que supo congregarnos. Hoy día yo veo aquí, ¿no? Yo pensé que solamente iban a venir toda la gente afrodescendiente, ¿no? Y aquí estamos, como dice Nicomé de Santa Cruz, indoblanquinegros, blanquinegrindios y negrindoblancos. ¿No es cierto? Estamos todos. Porque quiere decir que hemos aprendido a hermanarnos. Lo importante es profundizar eso. Porque nos hemos mezclado, pero a veces sin conocernos. Y lo que hay que hacer es superar una mezcla que no se conoce y que mezclándose todavía mantiene prejuicios. Ah, no, lo que pasa es que eres muy buena gente. Sí, pero es un cholito, pues. ¿No es cierto? No, y sí, sabe mucho. Sí, pero es negro. ¿No es cierto? No, pero además, y ese otro, no, sí, tiene mucha plata, pero es chino. Y todo el tiempo es así, nos choleamos, nos negreamos, ¿no? Cuando la variedad es algo precioso, porque justamente nos hace encontrar al otro. Cuando los jóvenes en el Perú se enamoran, en nuestro país se enamoran, uno de los puntos interesantes de los peruanos es que somos como inspirados por la novedad del otro. En otros países, como todos son igualitos, entonces no hay novedad. En cambio aquí sí hay el descubrimiento de lo nuevo, del distinto, qué cosas tiene, ha heredado su cultura, qué lindo, ¿no? Y entonces les chifla a los chicos. Uy, esa negrita preciosa, ¿no? Qué lindo. Y él es un gringazo. Bueno, hermanos y hermanas, a eso dedicó su vida San Martín, a unirnos y a aparecerse en cualquier lugar, a caminar por estas calles hacia la iglesia de la Recoleta. Y también cuando atravesaba también, porque vivía aquí al ladito de Santa Rosa, pero había una cosa, ¿no? Que en las vacaciones tenía el papá miedo de que, como eran barrios de blanquiñosos ahí, tenía mucho miedo de que los trataran mal, y entonces los mandaba a Malambo. Cuando él se iba a Nicaragua, los mandaba a Malambo, o a Panamá, los mandaba a Malambo. Y de niñito se escapaba a San Lázaro. Yo he sido párroco de San Lázaro. ¿Ya? Y se escapaba, y le decíamos a los acólitos, le decíamos lazaritos, y ahora le hemos cambiado porque son los martincitos, porque fue el primer acólito que tuvo San Lázaro, ¿de acuerdo? Y él así pudo recorrer la ciudad y poder enterarse de todo y de todos. Recorrió los barrios y entonces sintió que éramos distintos y que había que unirnos. En un mundo en donde habían castas y cada uno tenía su lugar y estaba separado. Él ya inventó la unión porque creyó en Cristo.
Hermanos y hermanas, hoy día hay muchas uniones que tenemos que producir, que tenemos que generar producto del amor de Dios. Y sobre todo con esta unidad que necesita toda nuestra América Latina, porque todos estamos clamando por justicia y felicidad. Y necesitamos organizarnos bien, bonito, sin violencia, hacer las cosas honestamente y déjense inspirar por el Señor para ver quién es el mejor, quiénes podrían ser, y anímense los que pueden hacer algo bonito. Anímense, porque a veces somos medio despolitizados los católicos, porque claro, hay tanta cosa cochina, ¿no? Pero de repente, si algunas personas honestas asumieran, podríamos tener muchas cosas interesantes. Anímense. Bueno, por lo menos a nivel de la iglesia, el Papa me empujó, pues, ¿no es cierto? Y me dio la sorpresa, ¿no? Bueno, yo no es que sea un gran gobernante, ¿no? Yo simplemente soy un párroco, pero así tenemos que aprender. Y ojalá podamos guiar la iglesia bien y esperamos no hacer tanto daño. ¿Ya? Esperemos hacer el mayor bien posible. Muchas gracias a todos y que San Martín nos una y que podamos renacer a un país nuevo y lindo.